Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿alguna vez has sufrido abuso sexual en la iglesia? Denúncialo. Vamos a comenzar. El día de ayer, domingo 24 de febrero, terminó la cumbre que había iniciado el jueves 21 de febrero de este año 2019 en el Vaticano respecto a los abusos sexuales en contra de menores por parte de clérigos, por parte de sacerdotes, de religiosos, de religiosas o contra religiosos o religiosas. Bueno, una cumbre que analiza el abuso sexual dentro de la iglesia en todas sus dimensiones y que bueno, ha dejado mucho de qué hablar y de lo que vamos a analizar nosotros a lo largo de este video. Primero que nada, bueno, vamos a decir que se realizó durante 4 días en los que se analizaron diferentes puntos principales, ¿no? Por los que se rigió la cumbre, entre ellos la responsabilidad de los obispos, la transparencia dentro de la iglesia al llevar estos procesos y bueno, sobre todo las medidas que se iban a realizar para prevenir estos abusos. Sin embargo, a decir de muchas de las víctimas y de las agrupaciones que forman parte de estas denuncias en contra de la iglesia, la cumbre se quedó corta y no llenó las expectativas respecto de esta y bueno, vamos a analizarlo. Es importante que veamos aquí que esta cumbre es histórica, nunca se había realizado algo así. Juan Pablo II en algún momento pide perdón por los errores de la Iglesia, el Papa Benedicto XVI, que inicia las investigaciones contra Marcial Maciel, lo cesa y comienza con toda esta clase de disposiciones para tratar de prevenir y castigar el abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes, principalmente en cuanto al castigo y en cuanto a dejar de encubrirlo, que era una tradición que se había utilizado. Este evento, bueno, a pesar de los precedentes que tiene, es un evento histórico. Previamente ya se había, como mencioné hace un momento, reconocido la responsabilidad de la iglesia, pero era como tibia la manera en la que se había hecho. Es importante resaltar que durante esta cumbre varios cardenales, el mismo papa, obispos, sacerdotes, religiosas y sobre todo un documento muy importante que hacen las uniones de congregaciones religiosas de hombres y de mujeres dentro de la iglesia, el reconocer su responsabilidad, es decir, reconocemos, confesamos que hemos hecho daño a menores, que hemos encubierto abusos, reconocemos la responsabilidad de la iglesia. Eso es algo muy importante porque a lo largo de muchísimos años la iglesia no había reconocido esta responsabilidad que tenía en cuanto a los abusos de menores. Al contrario, algunos obispos, algunos sacerdotes y sobre todo el pueblo que como yo siempre he dicho es la parte más difícil de la iglesia y contra la que más hay que luchar en estos temas, habían atacado el tema de las víctimas de abuso sexual por parte de religiosos o por parte de clérigos como un hecho que no sucedía o responsabilizando a la víctima. Este es un hecho muy importante porque es una situación que se ve sobre todo en los comentarios que se desarrollan en las personas al conocer los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes o de personal religioso o clerical dentro de la iglesia donde se desacredita a la víctima. Y esto es muy importante porque cuando una persona, un niño, un menor de edad, tiene presente una situación de abuso sexual, no sabe qué hacer. No, es muy importante que nosotros entendamos a la víctima. Primero que nada, no sabe lo que está pasando. No, muchas veces se ve envuelta por situaciones de engaño, situaciones de envolvimiento, donde el religioso, el clérigo, lo envuelve a tal grado de que logra conseguir que el menor o la persona que está siendo abusada acceda a todo lo que le está pidiendo. Puede incluso pensar que está enamorado, puede pensar muchas cosas. Esto ya es suficiente confusión para la persona que está siendo abusada, hombre o mujer. Además, al momento en el que tú te enteras que estás siendo abusado, que tú te enteras que lo que está pasando está mal, en el caso de los abusos que no son violentos, que son la mayoría, pero también los abusos que son violentos en el caso de violación, cuando tú tienes este rompimiento porque tú confiabas en esa persona, la veías como alguien pues a quien respetar, alguien a quien incluso amar, alguien a quien alguien en quien confiabas y que de una manera u otra te traiciona, eso representa un choque para la víctima, eso representa un choque para la persona que está siendo afectada. Y posteriormente, cuando tú quieres actuar o cuando tú te das cuenta de que hay un problema y quieres proceder, te das cuenta de que estás solo en este mundo. No puedes encontrar a alguien que te pueda apoyar porque te das cuenta de que te están juzgando por lo que está pasando.
el pueblo, la iglesia, los clérigos, la omisión, tu familia, te juzga por lo que pasa, te culpa por lo que pasó y entonces tú te sientes culpable y al momento de querer actuar no lo haces por miedo, porque no quieres lastimar a la iglesia, porque no quieres lastimar a esa persona en la que confiabas, por vergüenza que te culpen, porque es una actitud muy común que la persona que es víctima del abuso sexual se sienta culpable de esa situación y entonces esto complica las cosas todavía más, porque entonces no existe la denuncia y la persona que está siendo abusada no tiene el valor muchas veces para enfrentarse a una situación tan difícil. Aquellos que sí han tenido el valor de denunciar los abusos sexuales, que han tenido el valor de levantar la voz en contra de quienes lo hacían, son gente muy valiente y son gente que con muchísima fuerza que sacaron no sé de dónde, lograron denunciar y lograron llegar a esta cumbre. Algo que dijo el Papa Francisco y que de cierta manera se malinterpretó es que él dijo que aquellos que se la pasaban acusando a la iglesia eran hermanos del demonio. El Papa no dijo las cosas tan literalmente y yo espero que no fuera esa su intención. El Papa lo que dijo fue, corregir a la iglesia con amor es amar a la iglesia y perdonar a la iglesia y continuar en la iglesia señalando esos errores pero con amor. Pero quien solamente la acusa, quien la acusa, a diferencia de acusar a señalar los errores, cumple con la función del demonio porque en el Evangelio el que acusa es el demonio y quien acusa sigue los pasos del demonio. En este sentido, aquellos que han tenido el valor, la valentía de decir yo fui abusado sexualmente por fulanito de tal y quiero enfrentarme a esta situación, son gente muy valiente porque en la mayor parte de los casos en la historia de los abusos sexuales fue gente que fue rechazada, que fue estigmatizada y que fue culpada por el abuso como si hubiera sido su responsabilidad y que en un hecho inédito ha sido reconocidas de cierta manera porque ciertamente la cumbre se queda muy corta en este sentido, pero que de alguna manera han sido reconocidas por la labor que han hecho, no de acusar a la iglesia, sino de señalar estos errores. Por supuesto, desde la rabia, incluso desde el odio, se vale, desde el enojo, desde la tristeza, desde la decepción, porque son sentimientos humanos que sienten, por supuesto, al vivir una situación traumática como la de un abuso sexual. Entonces el hecho de que la iglesia de cierta manera reconozca que no se puede infravalorar la declaración de la víctima o tratar de proteger al clérigo que ha cometido el abuso, es muy importante porque eso es un mensaje de esperanza, decir, sabes que sí puedes denunciar, sí puedes decir, yo sufrí un abuso sexual y sin miedo a que te critiquen. Lo van a hacer, va a haber quien te culpe, va a haber quien diga que fue tu culpa, va a haber quien diga que fue tu responsabilidad, pero no tengan miedo. Si han sido víctimas de abuso sexual, denuncien. Eso no se puede quedar impune y la iglesia está abriendo la puerta para que esto suceda. Este primer punto donde la iglesia reconoce su responsabilidad encubriendo los abusos sexuales puede marcar el cambio dentro de la iglesia, pero también podría no hacerlo y vamos a analizar el por qué. Dentro de las múltiples conferencias que se dieron durante este encuentro, se habló de muchísimas cosas, entre ellas se dijo que muchas veces se habían realizado encubrimientos porque los obispos no sabían qué hacer. Me parece a mí que esa es una respuesta insuficiente. Una persona que tiene una cierta preparación, los obispos no son tontos, no son gente tonta, no salieron de cualquier lado, tienen estudios suficientes y una capacidad suficiente como para saber qué es lo que tenían que hacer. Me parece completamente insuficiente esta respuesta, que no existieran a lo mejor procedimientos dentro de la iglesia para acusar o para de alguna manera juzgar a las personas que estaban cometiendo abusos sexuales no quiere decir que no existieran procedimientos civiles. Obviamente estos procedimientos civiles se vieron también muchas veces empañados por el miedo a afectar a la iglesia o porque la iglesia, bueno, no la iglesia, los prelados, los clérigos, los obispos utilizaron su peso moral sobre las autoridades civiles y hay que decirlo y lo dicen en uno de los paneles, los cheques, los regalos, los permisos, todas esas cosas se utilizaron y con todo el peso moral que tiene la iglesia y que tenían esos prelados para evitar que la justicia actuara. Sin embargo, muchos de esos obispos pudieron haber utilizado también su peso para evitar que la justicia no actuara, es decir, para obligar a la justicia a actuar, la justicia civil. ¿Por qué? Los procesos canónicos que existen para procesar a un sacerdote, pues en primera son nada transparentes, son un poco inútiles en la mayor parte de los casos, o al menos así eran hasta esta cumbre.
Y por lo tanto eso genera desconfianza en el proceso que se está realizando. Independientemente, y eso es algo que le reprocho a la cumbre, independientemente del proceso canónico, tiene que existir un proceso civil. ¿Y qué es lo que pasa? Que durante los 4 días de la cumbre los obispos se centran en hablar del proceso canónico, pero nunca del proceso civil. Y la primera regla sería, todo sacerdote que sea sospechoso o sea acusado de haber cometido algún abuso sexual debe ser entregado a las autoridades civiles para que la autoridad competente sea la que dirima la controversia y establezca si hubo o no el abuso sexual. Y eso es algo muy importante porque hablan acerca de que deben existir mecanismos para que los obispos no encubran, pero muchas veces es imposible llegar al obispo, no hay manera de llegar al obispo. Quieres acusar al padre que no se porta bien, y de eso he hablado en todos los videos, y es imposible llegar al obispo, al padre no le importa lo que le digas, a nadie le importa nada, como para que entonces digan, ah bueno, pues si sufrió abuso que vaya con el obispo y el obispo sabrá qué hacer. No, eso es algo que me parece muy importante. Las víctimas tienen que tener el valor no de denunciar ante la iglesia, de denunciar ante las autoridades civiles a todos aquellos que estén cometiendo un delito. El proceso que siga después en la iglesia, eso ya lo tendrá que ver la iglesia, pero me parece completamente insuficiente la situación en la que está actuando, sobre todo porque un cardenal alemán, el cardenal Marx, dice que reconoce que hay la destrucción de archivos respecto de este tema. Entonces, de cuántos casos de víctimas y de cuántos sacerdotes que a lo mejor ya hasta están muertos, no se sabe sobre los abusos sexuales. Ahora, algo que me parece muy importante, un documento que mencionaba al principio, los superiores de las congregaciones religiosas masculinas y femeninas dicen que están conscientes de que en algún momento hubo dentro de las congregaciones religiosas los casos de abuso sexual, pero que no lo sabían. Por supuesto que lo sabían. Si el Papa, si los obispos ya están reconociendo la responsabilidad de haber conocido de abusos sexuales y haberlos encubierto, ¿por qué los generales de las congregaciones religiosas dicen que no lo sabían? Claro que lo saben. Dicen, no supimos leer los signos o no les dimos importancia. No, sí supieron y les valió queso. Eso es una realidad, porque las congregaciones religiosas son de lo más podrido que existe dentro de la iglesia. Y esto lo digo con total amor y con total caridad, pero es que es una realidad. Las congregaciones religiosas, dentro de esta separación que tienen por la regla, dentro de esta separación que tienen del obispo, dentro de esta autonomía que tienen de cierta manera, permite que en las regiones, que en las provincias, que como le llame cada congregación religiosa, pase lo que sea. Y el superior general a veces se entera, a veces no se entera, los superiores provinciales se enteran y no les importa, o a veces son cómplices, o a veces hasta son los abusadores. Y entonces es muy importante que nosotros entendamos que este documento lo único que viene a hacer es empeorar la situación. Dicen, el Papa está atacando justamente la cultura del clericalismo que ha obstaculizado nuestra lucha contra los abusos y que de hecho es uno de los motivos en la raíz. Clericalismo sí, ya lo hemos hablado, es el cáncer de la iglesia, pero eso no ha obstaculizado la lucha contra los abusos. Ha obstaculizado la lucha contra los abusos que no haya habido dentro de las congregaciones religiosas lucha contra los abusos. Una parte importante de los abusos no se han realizado por sacerdotes diocesanos, sino por religiosos, según los datos que existen. Esto es muy importante entonces que se entienda, porque viene el siguiente punto. El Papa plantea 8 puntos que de alguna manera van a prevenir o van a buscar o van a marcar la directriz en el futuro de cómo se va a tratar este tema. Entonces dice mejorar el acceso a los aspirantes al sacerdocio. Este tema desde hace mucho tiempo ya se viene tratando por la Congregación para los Seminarios, pero no se ha tratado de esclarecer. Primero que nada porque se acusa a aquellos homosexuales que quieren acceder al sacerdocio como los culpables de los abusos sexuales. Esto va contrario al espíritu del catecismo de la Iglesia Católica, que dice que las personas homosexuales no deciden su condición y que no se conoce la razón por la cual una persona es homosexual. Por lo tanto, el Papa ha decidido que la solución es no permitir la entrada de homosexuales al sacerdocio. Esto puede ser debatible y lo vamos a tratar en un tema más adelante. Sin embargo, esa no es la razón. Primero que nada porque hay una cantidad impresionante de homosexuales en los seminarios y como sacerdotes que hasta podríamos tener una crisis de vocaciones peor que la que ya existe. Pero ese no es el punto. El punto verdadero es que no necesariamente quien es homosexual es pederasta. ¿Quién es pederasta? Todos aquellos
que por una u otra manera buscan en la iglesia la manera de abusar o de utilizar la figura eclesial para sus fines malévolos o para sus fines enfermos que tienen. Y estos filtros entonces no funcionan. Es evidente y nosotros lo podemos ver y seguramente muchos de ustedes como yo hemos sido testigos de cómo personas que jamás debieron llegar al sacerdocio lo lograron. ¿Cómo lo hicieron? No lo sabemos, porque no existían los filtros suficientes. El Papa Benedicto XVI los impone, pero a la fecha, me consta, no existen los filtros suficientes para que las personas entren a los seminarios. Cualquiera entra. ¿Por qué? Porque como no hay vocaciones, los promotores vocacionales dicen que entren y 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 que entre quien sea, porque no hay vocaciones y si no hay vocaciones, muchas veces no hay dinero y algunos se dejan guiar por la parte económica y entonces dicen, bueno, pues si no hay dinero, estamos en problemas. O no hay vocaciones, por un espíritu legítimo de buen pastor se puede decir, no hay vocaciones, entonces que quien quiera entrar, que entre y no existen estas aplicaciones de decir, estás loco, lárgate, vete a ver a dónde, pero la iglesia no es tu lugar. Entonces las directrices que han existido y que se están planteando me parecen directrices completamente inútiles. Este sínodo, este encuentro que se ha realizado me parece completamente inútil si no se hace una purga de la iglesia. ¿Y cómo se va a hacer una purga de la iglesia? Auditorías a las diócesis, auditorías a los seminarios, auditorías a las congregaciones religiosas, no auditorías económicas, auditorías de personal, quién eres, de dónde saliste, qué es lo que haces, cuál es tu estudio psicológico, cuál es tu historial, por qué quieres entrar al sacerdocio, por qué no podrías entrar al sacerdocio. Búsquedas que no sean de promotores vocacionales desesperados por meter a cualquiera a los seminarios, porque eso es lo que genera. De los 8 puntos, 7 puntos que propone el Papa Francisco son no salvaguardar el nombre de la institución al momento de denunciar un abuso, entregar a los culpables, reparar el daño, no encubrir a los abusadores. Todos los 7 puntos que no son mejorar los seminarios son qué vamos a hacer en caso de abusos. Y un solo punto y mal hecho es cómo prevenir los abusos. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia está preparada para solucionar cómo se va a actuar en temas de abusos, pero no cómo se van a evitar. Y eso es imperdonable. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú digas, bueno, pido perdón y les pido una disculpa si somos responsables, si fuimos mala onda, si el pecado, si lo que sea. Pero miles de personas en el mundo, miles de niños, de jóvenes, de hombres y de mujeres van a seguir sufriendo y no se puede permitir que sufran. Una cosa es que les repares el daño, otra cosa es que le pidas una disculpa, otra cosa es que les digas, pues la neta, perdón, la regué, pero eso no quiere decir que no arruinaste su vida y que le llenaste una vida de problemas por un enfermo que no se supo controlar o por un promotor vocacional idiota que no lo supo correr al momento en el que lo tenía que hacer. Entonces, no se trata de reparar el daño, no se trata de pedir perdón, se trata de decir no puede suceder más, no solo el encubrimiento es espantoso, pero los abusos en sí no tienen que suceder. Y eso es muy importante porque muchas veces los seminaristas y los sacerdotes andan por la vida sin ningún tipo de supervisión, cada quien hace lo que le da la gana, cada quien abusa de quien quiere y nadie se entera. Otra cosa, y como yo les decía, la más difícil, ¿cómo lidias con el pueblo que tiene, y ya lo hemos hablado en muchos videos, al clero en lo más alto? Es más importante que Dios el clero y por lo tanto no, el padrecito sería incapaz. ¿Cómo te atreves a hablar así del padrecito? ¿Cómo te atreves a levantarle la voz? ¿Cómo te atreves a decirle que es un inútil? ¿Cómo te atreves a todo? Lidiar con el pueblo es espantoso, porque entonces la misma gente crea una red de complicidad, donde el sacerdote o el clérigo o el religioso o la religiosa que está cometiendo el abuso se encuentra en una burbuja impresionante de protección que el pueblo de Dios, donde por supuesto que puede cometer los abusos sin que nadie se dé cuenta. Y otra es que la familia dice, no, ¿cómo te atreves a hablar así del padrecito? ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? Y entonces la víctima se queda sola en este mundo. Si no se cambia la mentalidad de los seminaristas, de los promotores vocacionales, de los formadores de los seminarios, de los sacerdotes, de los obispos y del pueblo de Dios, la lucha contra los abusos no va a cambiar, no va a mejorar y sobre todo no va a funcionar. Es histórico lo que sucedió, pero es completamente insuficiente. Es admirable que hayan reconocido sus errores, pero es completamente insuficiente. La cumbre deja mucho que desear y esta es una de las pocas veces que en estos videos critico lo que está haciendo el Papa, pero me parece muy importante hacerlo porque pues esta vez no tiene justificación que una cumbre haya quedado en un montón de personas que debatieron teóricamente sobre cómo iban a hacer nada. Es muy importante que nosotros empecemos a cambiar nuestra conciencia para lograr luchar
contra algo que lastima mucho a las personas, a la iglesia, pero sobre todo lastima mucho el corazón del mismo Cristo que entregó su vida por nosotros, que decidió dejar esta institución para salvaguardar a la humanidad y no para destruirla. Espero que te haya gustado este video. Es un tema muy difícil de hablar, es un tema muy triste del cual hablar, pero es muy importante que se siga difundiendo, así que ayúdame a compartirlo para que más personas que han sido abusadas se enteren de que tienen que tener el valor para denunciar y para que más personas que se dedican a criticar y atacar de manera estúpida a aquellos que han sufrido un abuso sexual lo dejen de hacer. Comparte este video, suscríbete a mi canal y pícale la campanita para que la próxima vez que haya un video te enteres. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.